Hola a todos. Últimamente en el canal hemos estado viendo muchos vídeos sobre autómatas programables, pero lo hemos visto desde el punto de vista del software, es decir, de la programación. Hemos estado aprendiendo a programar autómatas. En realidad, a programar un relé programable, que es una categoría inferior a la de autómata, y ahora vamos a ver unos cuantos vídeos desde el punto de vista del hardware, es decir, alimentación, conexionado y cableado del autómata programable. Estoy aquí presentando el logo que conocemos muy bien y el M221 de Schneider, que sí que es un autómata programable y se está utilizando últimamente bastante más a nivel didáctico en institutos, y a mí me parece correcto porque es un autómata ya sí, con sus prestaciones y características propias de autómata programable, y al tener unas prestaciones sencillas es más fácil adquirirlo, pero tiene mucha potencia para enseñar y aprender. Por eso los estoy comparando, porque son quizás los más extendidos, y vamos a verlos desde el punto de vista de sus identificaciones y referencias para conocer qué nos dicen los fabricantes con estas identificaciones respecto a lo que nos importa de un autómata programable. ¿Qué es lo que nos importa? Nos importa, uno, qué alimentación tiene; dos, si necesita fuente de alimentación conmutada o no, si trabaja a 24 voltios; si la tiene interna o debe instalarse de forma externa; y por supuesto, lo más importante, número y tipo de entradas y salidas, digitales y analógicas. Y aparte, pues protocolos de comunicaciones. Eso es lo que vamos a comparar. Y esa información nos la da siempre el fabricante con la identificación del modelo dentro de la gama de sus autómatas programables. De eso va este vídeo. Como veis en la foto, más o menos la he hecho a escala y son de tamaño parecido. Por eso podemos empezar a ver la potencia de este autómata programable compacto, porque ocupa lo mismo que el logo, es decir, tiene una anchura de 4 módulos. Hace poco hemos estado viendo en el canal vídeos relacionados con cuadros eléctricos. Aquí os pongo la referencia. ¿Qué quiere decir módulo? Es un dato muy importante en los aparatos, en la paramenta que se instala en cuadros eléctricos. Y fijaos, tienen el mismo tamaño, pero este tiene, ya lo vamos a ver en detalle más adelante, 14 entradas y 10 salidas. En cambio, el logo tiene 8 entradas, como ya conocéis la mayoría de gente, porque lo hemos trabajado bastante, 8 entradas y 4 salidas. Es decir, este tiene más del doble de entradas y más del doble de salidas ocupando lo mismo. Y por eso es un autómata programable compacto. Bien, vamos a empezar con el logo. Aquí tenemos el logo, en clase y quien esté aprendiendo conmigo en el canal, veréis que hay logos de diferentes versiones de hardware. El más reciente, el OVA 8, se caracteriza por el botón verde porque tiene pantalla, aunque puede no tenerla. Este es el OVA 8, tenemos desde el 0 hasta el 8. Vamos a ir comentando y aprendiendo qué nos dice el fabricante con su identificador y con la información que nos da en la parte frontal del relé programable. Como sé que no se está viendo bien, pero veis aquí unas letras en blanco, igual que aquí otras y otras por aquí, pues lo estoy aumentando, es lo que quiero decir con estas flechas, y veamos qué información nos da el fabricante con todos esos datos. ¿Por qué esto es importante? Pues porque podemos encontrarnos con un autómata programable que conozcamos, de una marca, de una gama, pero cuidado, la gama es muy amplia y de primera, pues al verlo tenemos que saber lo que más nos importa: qué alimentación tiene, qué entradas, qué salidas, tipos de las mismas, qué protocolos, etc. Necesitamos verlo de forma rápida, y eso se aprende una vez que entendemos la información que nos da con su identificador y todas las referencias que nos da. Y no hace falta tener un catálogo delante, porque una vez que ves unos cuantos ya te sale todo. Vamos a ello. Bien, 230 RC. 230 es que necesita una alimentación de 230 voltios. Ahora veremos en detalle, tanto en alterna como en continua. R viene de relay, relé. C viene de clock, reloj. Y E viene de Ethernet, Ethernet, que ya sabemos. Por tanto, necesita una alimentación a 230 voltios. Las salidas son a relé. Dispone de reloj integrado y tiene posibilidad de conexión a internet. Aquí no se ve porque entra por abajo, aquí estaría el puerto de Ethernet. Vamos a ver cada apartado y vamos a decir por qué tiene estas características.
Bueno, fijaos que tiene 8 tornillos, es decir, tiene 8 entradas y nos da esta información. Las entradas son 8, pueden alimentarse tanto en alterna como en continua a tensiones desde 115 a 240 voltios, es decir, tensiones de clase 2, no son de 24 voltios, tensión tan típica usada en automatismos industriales, tensiones reducidas. Es decir, sería clase 2 dentro de la baja tensión. Vamos a ver por dónde alimentamos. Pues alimentamos en estos dos bornes, L1 y N. Aquí lo vengo señalizado, es decir, fase y neutro. Aunque, bueno, esta terminología sería de alterna, también podríamos meter positivo o negativo, ya que nos dice que podemos alimentar con corriente continua. Quería añadir, fijaos que aquí hay un tornillo vacío, es la separación galvánica entre estas 4 entradas y 4 salidas. No me voy a extender aquí porque eso lo voy a explicar en el siguiente vídeo de conexionado de entradas del autómata. Vale, ya sabemos qué nos dice aquí. La identificación ya la hemos visto. Bueno, aquí nos da un código y al final pone OBA8, OBA8 viene a decirnos la versión de hardware. En este caso, un OBA8 es la versión de hardware más reciente del logo de Siemens. Por aquí importante, IE, entre paréntesis LAN, pues es porque aquí abajo, que no se ve, entraría desde abajo hacia arriba el puerto Ethernet. Interfaz de Ethernet, red de área local, pues ya sabéis, como Internet, conexión a Internet como en nuestros PCs. Y la última información importante, aquí pone output 4 por relay barra 10A, 10 amperios. ¿Qué quiere decirnos? Output, salidas, tiene 4 salidas a relé con una intensidad máxima de 10 amperios. Aquí antes se me ha olvidado que el de la izquierda sería como un relé programable más dedicado a domótica y el de la derecha más dedicado a industria. ¿Por qué digo esto? Pues porque en industria es más normal trabajar con 24 voltios, aunque ojo, este 24 no quiere decir 24 voltios, pero ya sabéis que los sensores, aunque los hay de 230, mixtos de 24 voltios, normalmente son de 24 voltios. En cambio, el Siemens cuando sacó logo fue con los inicios de la domótica, entonces su idea sería que esto va a estar instalado en vivienda para aplicaciones domóticas. Por tanto, en vivienda los sensores que podamos conectar y los actuadores van a trabajar a 230. ¿Y por qué digo esto ahora? Porque también es llamativo que las salidas dan hasta 10 amperios, que eso es un amperaje bastante alto para salidas de un autómata. ¿Por qué? Pues porque receptores en vivienda, aunque los motores ya se quedaría corto y necesitaríamos un relé como preactuador, ¿no? Con 10 amperios podemos activar bastantes receptores. Es normal trabajar con tensiones más bajas. Perdón, con corrientes, con amperajes más bajos. Bueno, pues toda esa información la vamos a resumir. ¿Qué alimentación necesita? Pues la que hemos dicho. En resumen, 230 voltios en alterna, ¿no? Que es lo más extendido, clase 2. ¿Cuántas entradas digitales, no analógicas, tenemos? 8. Y aquí muy importante en rojo, que se hablará en el próximo vídeo del conexionado de entradas, las entradas son con referencia a tensión a 115-240 voltios, es decir, referenciadas a la misma tensión de alimentación. Muy importante eso. Hablaré en un próximo vídeo. Salidas digitales, ¿cuántas tiene? 4. Salidas a relé. Si os fijáis, voy a hacer zoom. No me deja hacer zoom en este modo. Es que no quiero tocar porque si no tengo que empezar el vídeo. Bueno, veis dos tornillos. ¿Por qué? Porque es salida relé. Aquí hay un contacto que cuando la salida es activa se cierra por uno de los tornillos, uno de los bornes, debe estar referenciado a una tensión. En el momento que se cierre el contacto, por el tornillo 2 tendríamos esa tensión a un amperaje máximo de 10 amperios. Podríamos activar un actuador de hasta 10 amperios. Si necesitáramos activar un motor o un contactor, lo normal es el contactor de un motor, necesitaríamos... Bueno, no, perdón, me estoy equivocando porque el contactor iría a la bobina. El contactor es un mal ejemplo. Si necesitamos algún receptor, por ejemplo una resistencia, que consumiera más de 10 amperios, pues necesitamos un preactuador, un relé intermedio, es decir, un otro contactor. ¿Tiene conexión a Ethernet? Sí, nos lo indica por aquí y no lo vemos por esta foto, pero aquí estaría el puerto Ethernet. ¿Tiene entradas analógicas? No. Vale,
pues ya hemos visto las características que nos importan para saber cómo conectarlo. No estoy entrando en detalles de las referencias a tensión de las entradas, ni de cómo conectar las salidas, simplemente estoy hablando, no hay ninguna gráfica, no hay ningún esquema eléctrico, porque eso va a ir en próximos vídeos. Bueno, pues ahora deberíamos comparar con el M221 de Schneider, pero antes, para aprender más sobre el logo y compararlo con un logo que sea diferente, vamos a hacer esto mismo para otro logo, para un logo de diferentes características. Vamos al siguiente. Este es el siguiente. Fijaos el identificador 24CE. 24CE. Bien, pues esto, comparando con el anterior, quiere decir que tiene una alimentación a 24 voltios. Ya conocemos que eso va a tener que ser continua, no es una tensión estandarizada los 24 voltios en alterna. Tiene reloj, tiene conexión a Ethernet y no tiene la R, es decir, no tiene salidas a relé. Si no tiene la R es que no tiene salidas a relé, pues tiene las otras habituales, salidas a transistor. Aquí las veis, fijaos que ahora ya no sale el símbolo en contacto, vemos Q1M, Q2M, Q3M, Q4M. Son salidas a transistor. No voy a entrar en detalle, pero a diferencia del relé, es una salida basada en electrónica. La salida relé es un componente electromecánico. La salida relé se basa en transistores de colector abierto, en electrónica, son más rápidos, tienen un ciclo de vida útil, etc. Son mejores, pero para un montón de aplicaciones no tienen por qué ser necesario. Vamos a partir del identificador y de la información que nos da en la parte frontal a sacar toda la información que nos hace falta, que la tenemos aquí resumida, respecto a este relé programable LOG24ECE. Bien. También tiene 8 entradas, pero ahora fijaos, los dos bornes están etiquetados como L+ y M. Esto es como nuestro positivo y negativo. Esto viene del alemán, M me imagino que será de masa, pero sería nuestro positivo o negativo rojo y negro de toda la vida. Entradas, ¿cuántas tiene? Tiene 8 entradas, solo en tensión de corriente continua. ¿A qué referencia de tensión? A 24 voltios. ¿Vale? Si os fijáis, necesita esta alimentación, por tanto necesitaríamos una fuente de alimentación externa para alimentar de aquí y que nos va a hacer falta en otras partes. Fijaos la M común, eso ya lo hablaré más adelante en otro vídeo, la importancia de tener todos los negativos conectados a una masa común, referenciadas a una masa común. Vamos a ir con más información. Aquí en la parte superior izquierda nos dice I1, I2 igual a AI3, AI4. AI, ¿qué significa? Analog Input, entradas analógicas. ¿Os acordáis los rangos típicos de entradas analógicas y salidas? De 0 a 10 voltios, de 4 a 20 miliamperios. Hay más, pero los más extendidos mundialmente. En tensión es de 0 a 10 voltios en continua y de 4 a 20 miliamperios. ¿Qué nos quiere decir esto? Pues que de las 8 entradas digitales, 4 pueden trabajar como analógicas. La 1, la 2, la 7 y la 8. Pasarían a ser las entradas analógicas 1, 2, 3 y 4. Esto está muy bien, pero tiene un defecto comparado con el que vamos a ver de Schneider, el M221, porque aquí, si queremos trabajar con sensores analógicos, imaginad que tuviéramos 4 sensores analógicos, pues nos estamos comiendo, entre comillas, estamos quitando 4 entradas digitales. Pasaríamos a tener 4 digitales y 4 analógicas, porque en total hay 8. Aquí hay 8 tornillos. Vamos a ver en la parte inferior que nos dice. Esto ya lo hemos visto, es un Nova 8, un hardware reciente, conexión a Ethernet, el puerto Ethernet está aquí abajo de este saliente, y vamos a ver qué nos dice respecto a las salidas. Salidas 4 trans barra 0,3 amperios. Pues tenemos 4 salidas a transistor a un amperaje máximo de 0,3 amperios. ¿Os fijáis la diferencia? Antes teníamos 10 amperios, ahora tenemos 0,3 amperios. Algún defecto tenía que tener el transistor y es que no nos permite activar actuadores de gran consumo, pero es indiferente porque ponemos un contactor intermedio, un relé intermedio y ya está. Pues con toda esta información vamos a ver los datos de este relé programable. Alimentación a 24 voltios en continua, es decir, necesitamos una fuente, no la lleva interna, debe ser externa.
¿Cuántas entradas digitales? 8, referenciadas a esa misma tensión de 24 voltios. Salidas digitales 4, son de tipo transistor a un amperaje máximo de 0,3 amperios. Deberán tener su fusible de protección. Eso se verá en próximos vídeos. ¿Tiene conexión a Ethernet? Sí. ¿Tiene entradas analógicas? Sí, 4. Aquí debería haber comentado que en el momento que las usamos se las estamos restando a la digital. Bueno, el logo ya está muy visto. Vamos a pasar al M221 de Schneider, autómata programable que también disponemos de él. Está bien aprender sobre él. Y además vamos a comparar. Aquí lo tenemos. La foto se ve en mucha calidad y imaginad que no tuviéramos ni idea de cómo este fabricante referencia sus autómatas, sus modelos dentro de sus gamas. Dice todo esto. La T y la M no me dice nada. 221 es el nombre. Por cierto, un inciso, la M viene de Modicon. Y esto quiero deciros que Modicon o Modicon fue la primera empresa que creó un autómata programable en Estados Unidos allá por los años 70. Me imagino que esto viene de que ya sabéis que marcas se compran unas a otras. Schneider Electric no es estadounidense, es francesa, pero habrá ido comprando y a lo mejor, pues, o tiene algún derecho, lo que sea, puede usar la letra M y la palabra Modicon. Lo sé porque en el catálogo a estos controladores lógicos autómatas los denomina controlador lógico programable, Modicon, M221. Vale, CE24R. Ojo que he puesto aquí un signo de exclamación, ahora vais a ver por qué. Pues vemos que usan referencias muy parecidas, ¿no? Me atrevería a decir que R es de relé, C de reloj y F de Ethernet, perdón. ¿Y qué pasa con este 24? Nos pide el cuerpo decir que estos son 24 voltios. Pues no, aquí este fabricante es diferente y con esta cifra lo que nos indica es el número total de entradas y salidas sumadas. Es decir, como aquí tenemos 14 entradas y 10 salidas, que ahora las veremos, 14 más 10, 24. Es decir, ese número no hace referencia a la tensión de alimentación de este autómata programable. Es lo único que hay que aprender respecto a este fabricante. Este fabricante, si tiene salidas a relé, la alimentación siempre es a 230 voltios en alterna, solo en alterna, y si aquí hay una T de transistor, la alimentación será a 24 voltios. Este es del que disponemos materialmente nosotros en clase, vamos a analizarlo. Fijaos, arriba a la izquierda, igual que el logo, tenemos... perdón, iba a decir la alimentación, esto no es la alimentación. La alimentación aquí entra por abajo. Aquí tenemos tres bornes, L, N y el símbolo de protección eléctrica o tierra. Por eso he puesto L, N y P. Se alimenta por aquí. ¿Qué alimentación tiene? Tiene una alimentación, como hemos indicado, como he comentado antes, a 230 voltios en la alterna. E internamente dispone de fuente de alimentación. Y por eso en estos dos tornillos tenemos 24 voltios, aquí se me ha olvidado decir DC, 24 voltios en continua, 0 voltios en continua y el común. Normalmente el 0 voltios y el común van a estar puenteados, esa referencia masa que ya hemos hablado anteriormente. Esto lo explicaré con mucho detalle porque es muy importante en próximos vídeos. Entonces, esto no es la alimentación, esto es la salida de su fuente. Por cierto, esta fuente da muy poco amperaje, no nos vale para alimentar sensores. ¿Qué va a hacer esta fuente? Pues referenciar a tensión todas estas entradas de aquí. Como siempre, está aquí muy marcada la importancia, porque esto de primeras nos puede confundir. Si lo alimento a 230 voltios, ¿cuál es la referencia de tensión? Pues es 24 voltios, por eso tenemos esto aquí. Esto no es alimentación, es la salida de la fuente de alimentación interna para referenciar a dicha tensión, las entradas del autómata. Fijaos que tenemos de I1 a I13, es decir, tenemos 14 entradas, cada una con su tornillo. Vamos bajando. Bueno, aquí teníamos la referencia del fabricante, ya la he comentado. Si os fijáis, no tenemos pantalla como en el logo, pero da igual, la pantalla realmente no dice mucho. Lo que tenemos son los típicos indicadores de activación de las 14 entradas, las 14 salidas y aquí diferentes indicadores respecto al modo en el que está el autómata, si está en run, si está en paro, etcétera, si está en alarma, etcétera. Es decir, indicadores del modo del autómata. Si quitáramos esta tapita, pone aquí Analog In. Aquí veríamos
4 bornes, 4 tornillos especiales para las 2 entradas analógicas de las que dispone este módulo. Y como os comentaba, no implica que quitemos 2 entradas de las digitales, es independiente. Tenemos 14 entradas digitales y 2 entradas analógicas y no interfieren entre sí. Aquí veis el puerto de Ethernet con los típicos pilotos de estado y comunicación, por tanto tiene Ethernet, la Ethernet, el reloj integrado, y vamos a ver qué pasa respecto a las salidas. Pues tenemos 10 salidas, Q0, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6 hasta la Q9, es decir, tenemos 10 salidas, 14 entradas y 10 salidas hacen 24 entradas y salidas en total. Ese es el 24. Respecto a los comunes que hay, pues ya lo voy a dedicar para el siguiente vídeo. Y nada, pues el resumen aquí está puesto. Alimentación a 230 voltios, pero se me ha olvidado aquí indicar que tiene fuente de alimentación conmutada interna, por tanto da 24 voltios para referenciar a tensión sus salidas. ¿Por qué tiene esa fuente de alimentación interna? Pues porque si tiene también entradas analógicas necesita tener 24 voltios en continua. No puede trabajar con los 230 voltios en alterna. Por eso es tan versátil, por eso es tan comparado con lo que hemos visto. Si os fijáis, este logo nos vale todo para 230, pero no tiene analógicas. Este logo trabaja a 24 voltios en continua, tiene digitales y analógicas, pero ya las salidas son otra cosa. En cambio, este es más versátil, es más compatible, es más real. Salidas digitales tiene 10. Debería comentar, aunque lo voy a hacer en el próximo vídeo de conexionado de salidas, pues que tiene 3 tensiones diferentes a las que trabajar, 3 bloques, con 0, con 1 y con 2, en total 3. Tiene conexión a Ethernet y tiene 2 entradas analógicas. Bien, pues hasta aquí el vídeo. Lo que quería haceros ver, enseñar, era pues eso, la identificación y las referencias que nos dan los fabricantes respecto a sus modelos de autómatas. Y debemos conocerlo porque, entendiendo esto, pues ya de un solo vistazo sabemos a qué tensiones trabaja el relé programable o el autómata, número de entradas y salida y tipos de las mismas. En los siguientes vídeos veremos conexionado de entradas de autómatas, cómo se cablean, la importancia de la fuente de alimentación, la importancia de las referencias comunes a masas y las salidas con sus relés intermedios para poder trabajar a diferentes tensiones. Espero que os haya ayudado. Saludos a todos, seguimos aprendiendo.